Diga conmigo, la palabra tiene poder. Aleluya. Vamos a recibir el poder de la palabra, la vida de la palabra, la fe de la palabra en esta noche. Dile que está a tu lado, prepárate en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Está listo? Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30. Gloria a Dios. Dice la palabra, y busqué. ¿Quién está buscando? Dios. Entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Algo va a ocurrir en el corazón de las personas esta noche, en la vida de las personas, aún en personas que hace años que están aquí y que paréceme que solo soy un oidor, pero te vas a convertir en un hacedor, porque estás subiendo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero compartirte algo muy sencillo, pero muy práctico, que tiene que ver con la oración. El poder de la oración. El poder de la oración, el poder de la intercesión. Aleluya. Para entender este versículo, necesitamos leer todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 22. Resumiendo ese capítulo 22, encontramos una nación en un estado caótico. En cuanto a la parte espiritual, terriblemente contaminada. Desde ya el profeta, el Señor lo envió al templo y vio que los sacerdotes endechaban a los ídolos, aún en la misma casa del Señor. O sea que espiritualmente la gloria de Dios ya se había levantado del lugar, o sea que había un vacío profundo. Un vacío profundo de la presencia genuina de Dios. También los reyes estaban contaminando toda la nación por las prácticas paganas, porque hicieron alianza con las naciones. Y en cuanto al pastorado, le interesaba más la lana que la oveja. Entonces había un problema en todas esas áreas. Había abundante miseria, escasez y ruina. Ese era el panorama que se encontraba el pueblo, la nación. Pero Dios es un Dios de respuesta, un Dios de pacto. Entonces, aleluya, Él buscó entre toda la nación un hombre. Es que no había hombres, sí había muchos hombres, pero no con las características que Dios necesitaba para producir el cambio. Buscó entre ellos un hombre que levante vallado, un cerco, una guarda alrededor del pueblo. Tiene que ver con la intercesión. Pero hay intercesores. Pero falta otra característica. El hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea, es una persona, hombre o mujer, que tiene una relación con Dios y que ha sido transformado por el poder de Dios. Por eso, ¿quién está en su presencia? Sino el limpio de mano y puro de corazón. Entonces, es un justo. Y la oración del justo puede mucho. Cuando Dios busca a ese hombre que entra en su presencia, que conoce el camino para llegar a Dios, y el camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Al entrar en ese camino, ahora tiene una experiencia con Dios. Al tener una experiencia con Dios, aleluya, y estar en su presencia, entonces, aleluya, la tierra tendría
una respuesta, tendría el favor del cielo, y en vez de juicio vendría ahora el favor y todas las cosas serían transformadas. Si Dios se encuentra, ¿cuánto? Uno. Pero miró y no encontró ninguno. Entonces todo quedaba encerrado bajo juicio. La humanidad sería extinguida, tanto religioso como no religioso. Los diferentes credos y diferentes formas de tratar de agradar a Dios a través de lo humano, a través de las obras. Por eso es que Pablo escribe a los romanos diciendo que ambos habían quebrantado la ley. Tanto los judíos que conocían la ley quebrantaron la ley, y tanto los gentiles que quebrantaban la ley, pero no conocían la Torá, pero sin embargo serían juzgados por la conciencia, que le acusaría: esto está bien y esto está mal. Bueno, tanto religioso como no religioso, todos quebrantaron la ley. Al quebrantar la ley, y Dios vio que no había un uno, no había un justo, no había quien entienda, no había quien busque a Dios a la manera de Dios. Entonces el mundo quedó encerrado bajo juicio. Y la paga y el precio no era otra cosa que la muerte. La muerte vendría sobre todos los hombres, pero el amor de Dios es tan grande, aleluya, es tan grande que no se detuvo frente al caos. No se detuvo frente a esa situación imposible, porque en el trono se escucha una voz: hazme un cuerpo, envíame a mí. El amor de Dios se manifiesta en esa gracia que, aleluya, el que dijo: hazme un cuerpo, envíame a mí, era el verbo Cristo que se hizo carne. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces Dios encontró uno. Aleluya. Dios encontró uno. Y en ese uno llamado Jesús, aleluya, la redención. Alabado sea el Señor de toda la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. La gracia de Dios. Por Moisés vino la ley, por Cristo vino la gracia, el favor inmerecido. Cuando todo estaba perdido, la gracia de Dios trajo salvación y pagó el precio que no podíamos pagar, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. En la cruz del Calvario, aleluya, Él pagó el precio. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él llevó nuestras iniquidades. En la cruz del Calvario, aleluya, en la cruz del Calvario Él murió nuestra muerte. En la cruz del Calvario, aleluya, fuimos crucificados. Alabado sea el Señor. Y en ese sepulcro no solo se abrió para Jesús, el sepulcro se abrió para ti y para mí, porque juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él morimos, aleluya, pero juntamente con Él fuimos resucitados a novedad de vida. Aleluya. Dile que está a tu lado: todo está bajo su control. Dios no perdió el control. Ahora, todo fue la respuesta a una oración. ¿Quién hizo esa oración? El Padre. ¿Cómo es que hizo esa oración? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6, aunque el profeta responde por él mismo. Pero la palabra es atemporal. Por lo tanto, el primero que hace la oración es Dios. ¿Cómo es que es Dios?
Sí, porque la oración es hablar con Dios. La oración no es un rezo. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Y en el diálogo hay alguien que habla y alguien que responde. Esa es la oración. Por eso es que Jesús sabía lo que hacía cada día. Aunque había algunas cosas que para los discípulos parecían extrañas. Sin embargo, él sabía. ¿Por qué razón? Porque en esa relación, en ese diálogo con el Padre, él dijo que hablaba lo que el Padre hablaba y hacía lo que veía hacer al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Esa oración en el Espíritu. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Pues no puede ser un poco más profundo. Eso es demasiado profundo. Podíamos terminar aquí. No es hablar con mi ley. No es hablar con algún presidente. No es hablar con alguna jerarquía. Algún rey de la tierra. Estás hablando con el Altísimo. Aleluya. Y tienes acceso a través de Jesús, a través de su sangre. Orar es hablar con Dios. Muy bien. La diferencia entre la intercesión y la oración. Interceder significa ponerse por otro. Puedo interceder por una persona, puedo interceder por una familia, puedo interceder por una nación, un territorio o lo que sea. También estoy intercediendo por Dios. Pero ¿acaso Dios necesita oración e intercesión? Claro que sí que necesita intercesión. Por eso que Él es el Todopoderoso y pasea a Ezequiel en medio de los huesos secos y le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Tú lo sabes, mi Señor. Por lo tanto, ahora profetiza. Dios tiene poder para dar vida, pero está buscando a un hombre en la dimensión natural para que ese hombre interceda. Cuando ves las Sagradas Escrituras y el Señor te revela el plan, el propósito, cuando lo ves en las Escrituras, lo ves acabado, lo ves consumado, ya lo ves como un hecho. Pero cuando sacas los ojos de las Escrituras, ves todo lo contrario en la realidad. Es por eso que el Señor te lo da. Porque ya en el mundo espiritual es un hecho. Porque en el mundo espiritual ya está hecho. Pero el hecho de que Dios te abre las Escrituras para que entienda y sea desvelado una verdad para que tú y yo, gloria a Dios, hagamos que esa verdad, que es un hecho en el mundo espiritual, ya sea un hecho en lo natural. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, la oración, la intercesión. Yo puedo estar 5 o 6 horas en la intercesión. Y tú me ofendes y te contesto para el diablo. Para el diablo, para la mona, en la carne. Y tú dices, no entiendo. El tipo estuvo 6 horas de oración y tiene un carácter terrible. ¿Cómo puede ser? Para mí que nunca estuvo en la intercesión. Porque la intercesión no tiene que ver con el carácter. La intercesión tiene que ver con un trabajo. Una de las áreas de la intercesión es la oración, que la voy a tocar. Esta es la diferencia. La otra es ponerme a orar por alguien, llevar la carga de alguien sobre mí y clamar al Señor como si fuera mi propia carga o problema. Muy bien. No puedo decir, este pueblo pecador, Señor, perdónalo. No, hemos pecado contra ti. Eso es intercesión.
no es un simulacro. Es algo que Dios coloca, un peso que Dios coloca para que podamos interceder a favor de y haya una respuesta. Muy bien, la segunda cosa, la intercesión también corre los velos para recibir la revelación del Padre, proyectos, a descubrir los planes del enemigo de antemano. Aleluya. Para que Dios se manifieste y establezca cosas importantes, o sea, diseños, proyectos divinos. Intercesión también tiene que ver con alumbramiento. Alumbramiento. Aleluya. Cuando una palabra viene a una iglesia y no hay intercesores, puede pasar una generación sin ver el cumplimiento de esa palabra. Y la palabra era para esa generación, pero no encontró vientres de alumbramiento. El alumbramiento es importante. ¿Por qué razón? Jeremías dice que le dolían las entrañas en el alumbramiento, o sea, en la oración, por recibir la palabra que recibió. Él recibió mucho rechazo, azotes y otras cosas. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio la palabra, sufría por causa de la palabra que le dio, y él dijo: no voy a hablar más, no voy a seguir más. En una palabra, Jeremías tiró los guantes. Jeremías dijo: no aguanto esta vida, no aguanto tanta batalla, tanta lucha, tanta guerra, ya no aguanto más. Pero había dentro de él un fuego que ardía y no pudo resistirlo. Cuando realmente eres llamado, tienes un llamado genuino como hombre y mujer en lo natural. A veces no nos da la fuerza para avanzar en alguna área. Hasta pensamos: hasta aquí llegué. Ahora, bueno, me tendré que dedicar a otra cosa. O no sé, ya dejo de pensar en esto. Pero en el momento, aleluya, comenzará un fuego sobrenatural que no podrás resistir al llamamiento de Dios. Porque ese llamamiento de Dios tiene propósitos. Y el propósito de ese llamamiento no eres tú como un punto final. Son las generaciones venideras. Lo que tú liberas en este tiempo, las generaciones lo van a cosechar. Los movimientos que hagas en este tiempo, alabado sea el Señor, las generaciones las van a cosechar. Pero se necesita un alumbramiento de líderes. No gente que quiere servir simplemente, sino que tiene el mismo ADN. Gente que realmente está naciendo de la genética del Padre, que es Cristo Jesús. Aleluya. Había simpatizantes y creyentes de Jesús, pero el Señor le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oh, qué cosa. El problema no estaba en la educación, el problema estaba en la genética. Y Pablo, que dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Cristo fue formado en él. El proceso fue duro, el proceso, pero aleluya, sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Ya tenía la genética, pero él debía de alumbrar como padre, hijos, de su propia genética, de sus propios lomos. Por eso, aleluya, llama a Timoteo mi hijo amado. También dice a todo el equipo ministerial o los hijos ministeriales: podéis tener muchos años, pero hay un solo Padre. Él los engendró, y ese engendrar duele. Ese engendrar tiene un precio altísimo.
La liberación de una nación tiene un precio altísimo. La liberación de una vida tiene un precio altísimo. La transformación tiene un precio altísimo. No iba a entrar en esto, pero está a la puerta. Así que la voy a abrir. No me voy a disculpar esta noche. Tal vez no predique otra vez, pero bueno. Cuando hablábamos de corrupción, idolatría, perversión, ¿cuál era nuestro ejemplo? La iglesia idólatra. Y nosotros los santos, los de Dios, los puros. Pero últimamente me duele el corazón. De ver la corrupción, cómo ha avanzado. Gente esclava a la pornografía. ¿Dónde está la obra de Cristo, la santidad, el operar del Señor? No solamente eso, sino en algunos líderes, no pocos. Hemos ministrado cantidades atados a eso. Imagínate, tú traes tu esposa, tus hijos, tu familia, tu bebé para que le pongan la mano y lo bendigan cuando lo entregue, y toda la basura que está en ese hombre. Pedófilos, no pocos. Ya se van acostumbrando a vivir al pecado. Esas no son iglesias de Jesús. Ministros con barba, pelo largo y tacos de mujer. En sus inmundicias, en sus orgías, en toda la podredumbre. Frente a todo esto, lo que el enemigo hizo, como trabajó en la iglesia de Gálatas con los judaizantes. ¿Qué nos fascinó, oh Gálatas, insensato? Habéis comenzado por el Espíritu y habéis terminado en la carne. De una gloria a la exaltación del yo, el intelectualismo, humanismo más fuerte, suplantando a la sabiduría del Espíritu. Pero ¿qué hace Pablo? La intercesión. No abandona, no se contamina, no baja los brazos, pero tiene que entrar en una guerra. Y él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté en vosotros, sea formado en vosotros. En una palabra, se habían dejado de Jesús. La reunión era la misma, pero ya no estaba el Señor en el corazón de las personas. Y eso demostraba una recaída constante. Se libera para volver a liberar, y se libera para volver a liberar, liberar. Algo está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Cristo no está siendo formado. Porque no puede habitar Belial y Jesús a la vez. O habitan los demonios y vivimos una vida con ellos y nos acostumbramos a ellos, o vivimos la vida de Cristo.
Y en la vida de Cristo es muy difícil, casi imposible. Claro que sí, cuando yo la quiero vivir. Y si lo logro, la gloria no es para Él, es para mí, lo logré. Por eso no se trata de tu esfuerzo para cambiar, porque no vas a cambiar. Se trata de rendir lo que no puedes. Y entonces el Señor se llevará la gloria y la gracia será parte de tu vida, que traerá la transformación en el nombre de Jesús. Alumbramiento. ¿Cuántas palabras? Pero necesita un vientre. Un vientre. Alguien que se ponga en la brecha. Alguien que diga, así no podemos seguir. Y si yo mismo estoy contaminado, bueno, Padre, acá estoy. Como el sumo sacerdote Josué. Me duele, tengo vergüenza. Me siento humillado. Me avergüenzo de mí mismo, de ser un hombre de Dios y estar en esta condición. Aquí estoy como el sumo sacerdote Josué, vestido con vestiduras viles. Pero yo sé que el que se humilla será exaltado. Aleluya. Yo sé, Señor, que si clamo a ti, tú vas a responder. Yo sé, Señor, que el poder de la sangre de Jesús no ha perdido el poder. Todavía limpia, todavía purifica, todavía santifica. Aleluya. Hombres y mujeres de Dios, jóvenes, niños, viven en un mundo contaminado y sucio, que lo único que quiere es la muerte, la destrucción. Quiere verlos en la vejez arruinados, divorciados una y cuantas otras veces. Pero si ustedes, si nosotros nos volvemos a Dios, aleluya, gloria a Dios, el maligno no podrá tocarte. El maligno no podrá tocarte. Hijitos, vosotros sois de Dios y el maligno no podrá tocarte. Gloria al nombre de Jesús. Alumbramiento. ¿Cuánto les he costado a Jesús y a mi madre espiritual para que yo sea salvo? Las oraciones de años, los clamores de años, aleluya, para que yo sea salvo, para que conozca a Jesús. Eres un vientre profético, aleluya. Si Dios te dio una palabra y te reveló un plan y propósito para tu vida, no importa lo que se levante contra ti, no importa las cosas que se levanten contra ti, no sueltes la palabra, no sueltes el llamamiento, no lo sueltes. Aleluya. Y si sufres, alabado sea el Señor por esa palabra, gloria a Dios, tranquilo, porque Dios revertirá todas las cosas. Pero lo que Dios planeó hacer contigo será hecho a menos que lo abortes. Alabado sea Dios. Aleluya. La intercesión también es guerra. El evangelio es para los valientes. No es un grupo de gente sobreprotegida. Son los mejores que Dios tiene. Por eso los ha equipado con dones. Los ha equipado con ministerio. Los ha equipado con el Espíritu Santo, con su unción,
con poder. Le dio su propia palabra, la que Él usó, la que le dio a su Hijo y nos dio a nosotros. Nos dio su autoridad, no sobre algunas cosas que tienen que ver con lo eclesiástico. Nos dio autoridad sobre todas las cosas. La máxima autoridad sobre esta tierra, gloria a Dios, no son los gobiernos, no son los poderosos de la tierra. Tú eres la máxima autoridad. Si portas a Dios en tu vida, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. La dirección y la guía de Dios vendrá a través de la palabra, a través de la escritura, para poder usar bien esa autoridad. Ahora bien, Dios suelta una palabra a nivel personal, a nivel territorial. Dios suelta una palabra. Cuando Dios suelta una palabra, tú sales de la congregación en el aire, pero cuando llegas a casa te bajan de una. Cuando ven las cuentas te bajan de una. Sales de la congregación porque ya para ti ya es un hecho. Dios habló, Dios ya dijo. Pero cuando te dan el diagnóstico, es totalmente contrario. ¿Y cómo puede ser que acá estoy ferviente? ¿Por qué? Porque estoy enfocado en la palabra. Estoy en un ámbito espiritual. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Entonces, como que me fui del mundo, se me desaparecieron los problemas. Entonces, ¿qué sucede ahora? Yo estoy aquí, pero los problemas siguen estando, las situaciones siguen estando, pero la cosa cambió en este lugar porque siento la presencia, porque tengo una palabra. Entonces, si yo camino con la presencia en una realidad, la verdad cambiará esa realidad. Si yo camino con la palabra, me enfoco en ella para que el enemigo no arrastre y cautive mi mente y me lleve a la desesperación, me lleve a la ansiedad, me lleve a la depresión, me lleve al fracaso. Todo eso es una batalla para tratar de hacerme abortar lo que Dios dijo. O sea que cuando Dios te da una palabra, aleluya. Por eso algunos dicen, sí, está linda la palabra, pero a mí no se me cumple. Qué tremendo que fue la reunión, sí, pero ya ni siquiera disfruto. Porque Dios ha dicho tantas cosas, habló de tantas cosas que yo no estoy viviendo esas tantas cosas. ¿Por qué no estoy viviendo esas tantas cosas que Dios dijo cuando Dios la dijo? Y Dios no es hombre para mentir. A través de las generaciones ha guardado la palabra y la fidelidad. En ocasiones Israel no estaba bien con Dios y no lo destruyó por amor a mi siervo David. Años antes hizo pacto con David. Él guarda las promesas, Él es fiel. ¿Y por qué yo no estoy viviendo y experimentando lo que debo de experimentar? Bueno, es que cuando Dios dijo, te entrego a Jericó, la ciudad después del Jordán. Si fueses tú, Josué, y Dios te dice, te entrego Jericó. Jericó te la ha entregado y está en tus manos. ¿Qué piensas tú? Bueno, muchachos, pensé que iba a haber guerra, pero relajémonos. El Señor dijo que me entregaba a Jericó. El Señor me habló que me entregaba a Jericó. Así que bueno, guarden las espadas. Preparemos ahora para cambiar las sábanas, las almohadas. A ver, lleven la semilla para plantar en algún lado, algunos adornos para la casa. Eso es lo que
estaría pensando. Pero cuando llega a Jericó, está armada hasta los dientes y está bien cerrada, asegurada por tu causa. Porque el enemigo sabe que cuando Dios habla ya es un hecho. Solo tiene que impresionarte. Solo tiene que producir una ilusión, una visión ilusoria, para hacerte ver que no puedes, para hacerte ver que no lo vas a lograr, para hacerte ver que es imposible. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que estás viviendo. Ponerte a pensar como un humano cuando Dios ya te dio la palabra que es sobrenatural, la palabra que es vida. Entonces llegas a Jericó y ves la gente armada hasta los dientes, bien cerrada por tu causa. Cuando los cielos están cerrados, cuando las cosas están cerradas para ti, cuando el enemigo se pone furioso porque te odia, no te odia por lo que tú, aleluya, alabado sea el Señor, eres como humano, te odia por lo que portas, aleluya, como hijo de Dios. Sabes que en tu depósito tiene, aleluya, diseños eternos que no pueden ser detenidos, no pueden ser detenidos por el diablo ni los demonios. Pero trabajará minuciosamente para que te muevas en la razón. Trabajará minuciosamente para que te muevas viendo la realidad. Las cosas están cerradas por causa de ti. ¿Por qué el Señor no abre las puertas de Jericó? Porque quiere glorificarse en ti. Porque tú eres su precioso tesoro. Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su pueblo. Aleluya. Porque nadie va a frustrar los planes del Padre de verse multiplicado en la tierra. Aleluya. Por eso te dio su sustancia. Te hizo participar de la naturaleza divina. Pero a la vez también, qué batalla la de Pablo, ¿no? Qué guerra, qué situaciones que pasó. Es que el enemigo odiaba a Pablo. No. El problema con Pablo es que tenía una relación con Dios, una relación con Jesús. Jesús le era revelado. Entonces, ahora Pablo comienza a bajar algo que no se ve en el Antiguo Testamento. Jehová peleará la batalla por vosotros y peleará con sus enemigos. Sí. Pero no se ve en el Antiguo Testamento. Solo algunos dislumbres. Algunos dislumbres. Como no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Algunos dislumbres. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo expone la revelación. No tenemos lucha contra la suegra, el suegro, el yerno, el patrón, el gobierno. Tenemos lucha
contra potestades, principados, no con carne y sangre. No es una batalla con humanos que representan tiniebla, pero no es algo personal con el humano. Son los tronos, son las fuerzas del mal que están operando. Entonces, esas fuerzas del mal batallan contra los hijos de Dios. Traen un desgaste emocional, un desgaste psicológico o psíquico, un desgaste físico, porque la batalla es verdadera. Pero sin embargo, Pablo, que la vivió, y el Señor que sabe, ya de antemano nos proveyó algo: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Hay una fuerza reservada para la batalla. Aleluya. Sé que Satanás me odia y me seguirá odiando hasta el final, por desvelar las verdades eternas del Señor, que si alguien las toma, será transformado y será usado para cambiar o modificar la historia, o para escribir una historia nueva. Satanás no tiene el poder que tenía. Antes de la cruz era el príncipe de este mundo. Antes de la cruz él tenía el control sobre todas las cosas. Después de la cruz se le quitó todo poder y toda autoridad. Todo poder y autoridad la tiene el Hijo. Aleluya. Él no tiene poder como antes. No tiene la autoridad que antes tenía, porque fue vencido. Y tú no fuiste puesto bajo los pies del enemigo. Tú fuiste puesto sobre todas las cosas donde está Jesús, porque está sentado con Cristo en lugares celestiales. Porque el poder que Jesús tiene sobre lo que tiene ese poder, tú lo tienes. Porque para eso recibiste el Espíritu Santo, no solo para hablar en lengua y tener visiones, sino para recibir poder de lo alto. ¡Aleluya! Y el poder no es para exponerlo en una vidriera. El poder es para manifestarlo, porque se necesita hoy la manifestación del poder de Dios en hombres y mujeres de Dios. Es que yo no tengo ese poder. Muy bien, muéstrame en la Biblia, muéstrame en la palabra que no tienes poder. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te enseña esa doctrina? La maestría de Satanás. Nos dice la palabra la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que opera en vosotros. Ese poder ya está en ti. Pero Dios me habló, ¿y qué? Intercesión es guerra. A mí Dios no me llamó a la guerra. Entonces, por eso todo se te viene. Y todo te tumba. Y todo te arruina. Porque hay cosas que tendrás que librar batalla para obtenerlos. Aleluya. Tendrás que liberar batallas. Y entonces ahora me interesa que ya no soy una persona solo civil, sino soy un soldado de Cristo.
Necesito conocer el arma. En Efesios 6:10, aleluya, están las armas del Espíritu. Gloria a Dios. Las armas del Espíritu. Para que cuando venga el día malo y el enemigo quiera hacerte pensar que ya acabó contigo y que no hay más esperanza. Bueno, y que estás preparándote para las pérdidas futuras. En ese momento, Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas. Aleluya. Poderosas para derribar toda fortaleza. Una fortaleza no es algo que se puso hoy. Una fortaleza son pensamientos, culturas que por años han estado enquistadas en nuestra mente. Que derriba toda fortaleza y todo argumento que el enemigo usa contra el conocimiento de Dios. No dice contra ti. Toda fortaleza y argumento que se levanta, que batalla, ¿frente a qué? ¿O contra qué? El conocimiento de Dios. No dice contra ti, dice contra el conocimiento de Dios. Porque Dios conoce que tú lo puedes. Y Él batalla contra ese conocimiento que no llegue a ti, que no se te revele. Él dice que eres su hijo y tiene su sustancia y que tiene su identidad y que tiene su poder y que tienes y que tienes y que tienes la imagen y que tienes y que tienes y que tienes y que todo es tuyo y que tienes y que tienes y que tienes. Entonces el enemigo se levanta para batallar contra ese conocimiento de Dios. Si no tengo el conocimiento de Dios, realmente yo no sé quién soy. Y no sé qué hacer. No sé cuál es el propósito. Pero el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Ves que hay una guerra? Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Por eso las armaduras, el yelmo de la salvación, que sería el casco. ¿Dónde tira el enemigo sus dardos? Me voy a quedar sola, ya estoy vieja. ¿Quién me va a cuidar? Cuando Dios dice, sonreí que en la vejez fructificarás, estarás vigoroso, llevarás fruto y tu fruto permanecerá. Ya llega a los 50 y bueno, ahora no voy a conseguir trabajo, yo ya soy grande. Cuando lo mejor de lo mejor está en la tercera edad. Dios no tomará de un niño para transferir a la otra generación la continuidad de su propósito. Dios tomará de un mayor. Bueno, pero mis achaques, mis años y bla, 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 bla. Bueno, era una de las cosas que se había acomodado muy bien. Ya con esta jubilación voy a tirar, con la que yo ya tengo ya voy a andar bien. Y bueno, esperando que el Señor venga o que me lleve. Y entonces se incomodó el padre y dijo, uy, este me va a dejar las cosas por la mitad. Bueno, Josué, yo sé que eres viejo, avanzado de día. Estás muy cómodo, pero todavía hay mucha tierra por conquistar. Deja la jubilación ahí, levántate, porque tengo cosas que hacer contigo. Algunos ya se compraron el pedacito de tierra, ya se mandaron a pintar el cajoncito. Algunos ya le hablaron a la familia, no me cremen, entiérrame así. Otros dijeron, me creman. Bueno, como que ya todo se acabó. ¿A cuándo usó a Moisés? A los 80, ¿no?
¿Cuándo fue la parte más fuerte del movimiento que pasó a otra generación? Caleb 85, cuando dijo, dame ese monte. Batallaba con algo que iba a molestar a la próxima generación. Los años de la formación de una persona. Bueno, yo no puedo caminar muy bien, muy despacito, me duelen los huesos. Sí, con tus huesos doloridos, tú puedes cambiar muchas cosas a través de la oración, a través de la intercesión. Siéntate como puedes, acomódate como puedes, pero muévela sin hueso, porque Él está la muerte y está la vida. Habla vida, quebrantando el espíritu de la muerte. Aleluya. El que gobierna el mundo espiritual no es la fuerza física. A veces hay ancianas de 105, 110 años que son chamanes y lo que ves un poco de carne arrugada, pero ellas mueven el mundo espiritual de los países. O espera ver a una mujer vigorosa, fuerte, guerrera. No, es una viejita que apenas se puede mover y ve más o menos, pero sabe mover el mundo espiritual. ¿Acaso es menos lo de Dios? Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos tomar lo que es nuestro. Y la primera cosa que debemos de tomar es nuestra posición en Cristo. Por eso el Señor dice, no le des tu lugar al diablo. Siento la nariz fría aquí adelante, como correte. Sentiré la nariz fría hasta que vea tu espalda. ¿Cómo que tu espalda? Porque tienes una debilidad, poca resistencia. Porque estoy sometido a Dios y no me moveré de la palabra, aunque me siento tan ridículo para todas las personas. Oh, sin embargo, estoy parado ahí, siento la nariz de Satanás, pero sé que pronto veré su espalda, porque si me someto a Dios, resisto al diablo, él huirá de mí. Aleluya. Siento un ruido a hueso aquí. Una intervención genética. Sé que están sucediendo cosas mientras estoy dando esta palabra. Sé que hay muchas modificaciones, no solo en el mundo espiritual, en usted, en su espíritu. Algunos querrán volver atrás y no podrán. Algunos querrán desligarse de ciertas responsabilidades, no podrán, porque habrá fuego en sus huesos. Entonces, guerra espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Guerra espiritual. Hace unos años que vamos con Suni a Estados Unidos. Allí tenemos una hija, unos hijos, Guido Cejas y Eliana Cejas. Tienen 2 hijos. No recuerdo el año que comencé a ir, pero ese primer año fue poderoso. Dios hizo cosas poderosas. Estuvimos con ellos y me invitaron a una iglesia. Eliana me dijo, papá, yo quisiera que recorras el país, te voy a hacer a una agenda. Le dije, Eliana, no quiero agenda.
no quiero ningún contacto. Quiero edificar algo. Y uno no edifica en el terreno ajeno. Tienes que comprar tu terreno. Entonces, ellos eran el terreno. Por años. No era un gran grupo. A veces el grupo aún se reducía más, luego crecía, se reducía, crecía y así. Muy bien, pero continuamos. Con la enseñanza, con la impartición. Una que otra vez íbamos a alguna otra iglesia, pero no se toman los lugares bendiciendo a todo el mundo. Los lugares se toman edificando. Hoy podía estar en otros lugares, pero acá tenemos los hijos. Acá es donde tenemos que vertir de lo que el Señor está haciendo para la continuidad en el país. Muy bien. Lo acompañamos en muchas situaciones difíciles. Bueno, varias veces su esposo volvió de la muerte. Estuvo muy difícil para ellos. Ocurrieron muchísimas cosas. Bueno, ahí estábamos para orar. Y también para acompañarlos. Y continuábamos con la visión. Hace poco, o creo que, no sé si el año pasado o algo así, cuando estuvimos allí, oramos y su hija estaba orando para ver qué hacer. Quería ir a la universidad. Salió una oportunidad para ir a la Universidad de Oklahoma de Oral Roberts. Esa universidad tiene mucho prestigio, sale muy caro también. Y es toda una ciudad. Es algo gigante, toda una ciudad. Muy bien. Entonces oramos. Recuerdo esa noche que oramos. Yo le dije, vas a ir a esa universidad. Parece muy prestigiosa y algo, yo no la conozco, pero bueno. Pero no vas a tomar su forma. Solo vas a tomar lo que necesitas. Tú no eres Oral Roberts, eres una jovencita, pero tienes un depósito que no se manifestó en el tiempo de Oral Roberts. Estarás como por un tiempo porque vas a bendecir el lugar. Así que milagrosamente el Señor proveyó y ya está en la universidad hace rato. Con otro muchacho también argentino de Mendoza, también entró en la universidad y nuestra hija ministraron sobre él, tema de iniquidad y todas esas cosas. Y fue muy poderoso lo que Dios hizo. Bueno, y comenzó lo profético, a despertarse en ello, porque eso es lo que ministrábamos en el lugar. Y comenzó a despertarse fuertemente. Entonces salvaron ya varios, no sé si 10 o más chicos que se iban a suicidar. Estamos hablando de una universidad donde hubo un gran avivamiento. Alcanzaron a salvar a la primera, una chica que se manifestó y ellos le oraron y le ministraron. Y luego vieron entre los jóvenes y dijeron, tú te quieres suicidar, tú te quieres suicidar, tú. Y comenzaron a señalar. Y sí, una estaba pensando tirarse por la ventana porque una se suicidó hace años atrás por esa ventana. La mayoría hijos de pastores. Comenzó un movimiento de liberación tan fuerte en el lugar.
Los jovencitos liberando y liberando y liberando. Liberando de ataduras sexuales. Porque no es que van todo creyente, va de todo. Y en los garages o estacionamientos, teniendo sexo como algo natural, no importa que pase alguien. Entonces, comenzamos a orar. Aleluya. ¿Y qué es lo que pienso? Le taparon los pozos a Abraham. Y alguien se tiene que levantar a destaparlo. Y eso es lo que comenzaron a hacer. Se juntaron un grupito en la habitación, comenzaron a orar y fueron libres, llenos del Espíritu Santo. La gente se le manifiesta a los chicos a las 4, a las 3 de la mañana, a las 2, son liberados y son llenos del Espíritu Santo. Bueno, no le daban una oportunidad para, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pa? ¿Qué hacemos? No sé, no hay lugar ahí afuera. Sí, hay unos árboles ahí en el parque. Y comiencen ahí. Comenzaron en el parque. Bueno, esta semana pasada, no, al principio de esta semana, ya había 70 jóvenes ahí. Gloria a Dios. Comenzó un movimiento tan fuerte que le dieron ahora un salón para no sé si 1,000 o 5,000. Y se está llenando, gente siendo liberada. Yo siento esta palabra como una urgencia para aquí. Dios tiene cosas muy grandes para esta casa. Pero cada uno de los ministros debe de limpiarse. No digo que estén sucios, pero si no están bien, deben de hacerlo. Cada colaborador, desde lo que reciben a las personas, los que adoran, los que alaban, los que están. Y nosotros como pueblo de Dios también. Necesitamos tomar las cosas en serio. Dios está hablando y hablando y hablando. Hablando y hablando y hablando. Hablando y hablando y hablando. No le dio ese campo para juntar hierba. Ese campo estará cubierto de gente. Estará cubierto de gloria. Pero la gloria viene cuando nos limpiamos. Entonces esa es nuestra batalla. Si no puedo, tengo a mi hermano que me ayude. Pero no le daré tregua al enemigo. No le daré mi lugar al enemigo. Si no puedo con la droga, buscaré ayuda, pero no le daré lugar. No voy a abortar el llamado. Si no puedo con el alcohol, si no puedo con la pornografía, si no puedo con la ira, si no puedo con la depresión, si no puedo, porque soy iracundo, arruino todo, peleo, discuto, no me aguanto ni yo mismo y voy a la iglesia como un mendigo a ver si hay algo, por favor, caiga alguna migaja de la mesa de mi Señor para mí. No, se terminó. En el nombre de Jesús voy a pelear. Voy a tomar la espada hoy. Nos levantaremos en el nombre de Jesús. Y en ese levantar, gloria a Dios, todo lo que hay sucio afuera, todo lo que el enemigo contaminó, todos los pozos que él ha cerrado, la presencia de unos pocos que abren los pozos hará que se multiplique. Alabado sea el Señor. Que vengan de regreso los cautivos de Satanás. Que vengan de regreso porque hay alguien que tiene la llave para abrirle las puertas. Que vengan de regreso, que vengan de regreso. Que vengan del norte, del sur, del este, del oeste. Que vengan de regreso. Que vengan de regreso. Somahashaya. Ushmananjamanashaya. No quiero guerra. Lo lamento. Habrá guerra. Porque Dios quiere que al fin poseas lo que Él compró por su propia sangre. Aleluya. Porque fuiste salvado no de algo, sino para algo. No entregarás esta generación como la recibiste. La entregarás diferente.
Bueno, mientras que me contaban esas cosas y lo que está sucediendo, las visiones que hubo y lo que está obrando, estamos casi en contacto por lo que está ocurriendo. Entonces me llenan de preguntas: ¿qué hago con esto? Esta parte espiritual, ¿cómo se mueve? Y aquello, casi todo el tiempo. Pero en la mesa, creo que fue anteayer o ayer, no sé, me quebré. Porque Suni, así en la conversación, dijo: mira lo que sucedió en Washington, lo que se quebró en Washington. Lo que se quebró en Washington. Con temor y temblor, porque ya no era una potestad, sino la potestad de muchas naciones, y con un dolor de cabeza que no podía, como para decir: no lo hiciste tú, no es tu gloria, solo obedece, que lo haré. ¿Quién estaba allí? Eliana, Guido, otra hija espiritual, y los hijos que están sacudiendo ahora. Hay fuerza para la guerra. Hay fuerza sobrenatural para la guerra. Hay fuerza sobrenatural para la guerra. Esta noche, la expectativa del cielo es que te levantes y digas: sí, a esto hay que pararlo, hay que detenerlo. No avanzará la corrupción, no avanzará la perversión. Aunque te ataque a ti mismo, sacúdete y levántate, porque Dios está contigo como poderoso gigante, pero hará retroceder al enemigo. Aleluya. Solo resiste, solo resiste la batalla, solo resiste, porque no es tan importante cuánto pelees y pelees y pelees. Para Dios es importante que no te muevas del lugar y de la posición que Él te puso, porque mientras estés en el lugar y en esa posición, Jehová peleará la batalla. Aleluya. La intercesión. Por eso la casa es llamada, la casa de mi Padre es llamada casa de oración. Sé que el enemigo en estos últimos meses ha batallado mucho contra la oración, con desilusiones, con desánimos, con incredulidad, con duda. No pienses que a ti solo, a todos se ha levantado, pero eso no cambia. Dios es fiel. Aunque haya sido infiel, Él permanece fiel. Y si ha llegado a un endurecimiento,
de corazón. Porque a veces esas situaciones duras y difíciles endurecen el corazón. Y a veces hay enojos con Dios. ¿Cómo puede ser, Dios? Si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo, ¿por qué, Señor, tú permites? Y esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Jeremías dijo: no voy a hablar más. Jeremías dijo: estoy cansado. Estoy cansado de la batalla, de la guerra. Estoy cansado de que, por causa de que Él me hable, de la palabra que Él me da, no voy a hablar más. ¿Dónde estaba Jeremías? En la cárcel. ¿Dónde estás tú? Toquemos la realidad ahora. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hacía Jeremías en la cárcel? Por causa de la palabra lo pusieron en la cárcel, aparte de darle azotes. No voy a hablar más, estoy cansado, ya basta, no hablo más. Él estaba en la cárcel. ¿Por qué no clamaba? Porque él estaba esperando que Dios lo saque de la cárcel. Si Dios quería sacarlo de la cárcel, hubiese enviado un ángel y lo sacaba. Dios lo necesitaba ahí, como lo necesitaba a Juan en Patmos. Pedro estaba en la cárcel, pero Dios lo necesitaba en el templo, así que lo sacó. Entonces él no clamó más, porque se cansó. Esperaba que Dios me saque de esta cárcel, pero en esa cárcel Dios le dio la palabra que trazó el destino de una nación. ¿Cuál fue la palabra? A los 70 años Israel saldría. Hubo precio, hubo dolor, hubo gemido, hasta el dolor en las entrañas, dijo Jeremías. Clamaba para gestar la liberación. Y cuando vino la palabra, a los 70 años, aleluya, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Deja de recorrer lugares para buscar una respuesta. Tu respuesta está en Dios. Él te llamó, Él se hace cargo. ¿Qué preguntas a fulano y a sultano? ¿Por qué vas allá y vas allá y vas allá? Si yo fui el que te llamé. Él no entiende. Él no te dará una respuesta. Te dará un consejo, pero Él no te dará una respuesta, porque Él no entiende lo que hay dentro tuyo. Él no entiende lo que está dentro tuyo. Él no entiende los misterios que yo coloqué ahí. Él no entiende el depósito. Él no lo puede ver, porque te lo di a ti. Yo te llamé a ti, no lo llamé a Él. Por eso yo le revelo lo que es de Él, pero no lo tuyo. Si quieres saber algo, clama a mí. ¿Y yo qué? Te responderé. Y te mostraré cosas ¿Cómo lo tomas? Que Dios te diga: te mostraré cosas grandes, y hay agua solo en la olla, y la jubilación no te alcanza. La ayuda que te dieron no llegas para cumplir tus sueños. ¿Qué piensas de esa palabra? Haré cosas grandes. Cuando no puedes pagar el alquiler, que te suben cada 3 meses. No es solo que
no te alcanza para eso. Dentro del mes que viene será peor y el otro será peor. Y Dios te dice, haré cosas grandes. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? Está bien, Dios, sí, está bien. Cálmate, Dios, cálmate, Dios, sí. Sí, qué cosa grande. Si mañana no sé dónde voy a ir a dormir, porque dentro el año próximo no me alcanza, porque sube todo. Cálmate, Dios. Parece que hablas como si fuera millonario. Cálmate, Dios. Cálmate, Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Grandes. Muy bien. ¿Cómo lo tomas? Te mostraré cosas grandes. ¿Y la otra palabra cuál es? Ocultas. Te mostraré cosas grandes. No te traeré cosas grandes. Las cosas grandes están ocultas. Tú no las conoces, pero ya están. Ya están. Ya están. Ya están. Ya están. Ya están. Deja de mirar la cárcel. No te enfoques en la cárcel. No entiendo la cárcel. ¿Por qué Dios no me da en una oficina? Lo tiene que hacer en una cárcel. No entiendo esto. No entiendo muchas cosas. Pero eso no cambia. Que haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Cierro. Orar es hablar con Dios. No le pongo voz de FM. Oh Dios Todopoderoso. Tampoco voy a rezar que me queda como algunas esquirlas viejas. Algunas oraciones. ¿Cómo se sentirá el Padre, no? Porque dice oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo le hablas a tu Padre? Hoy damos una ilustración que el Padre puede ser el presidente de una nación y está hablando con cierto embajador y hay un guarda en la puerta para que nadie interrumpa, también el teléfono y todo eso. Ok, pero la puerta igual se abre y viene una niña corriendo y se sube en el regazo y abraza a su papá. Y en vez de retarlas, ¿qué estás haciendo? Molestando acá, estoy hablando con alguien importante. No, el enfoque ahora deja de ser a ese hombre y es a la niña. Y ahora halaga a la niña y le dice: el señor embajador, es mi hija, se llama fulana. Y está ahí y empieza a contarle de la hija. Bueno, anda mi amor, anda que voy a hablar con... Ella no necesita protocolo. ¿Cómo se sentiría Robert si estoy acá para hablar con él? Y comenzó: Robert, quería decirte que, bueno, Robert, ese campo es tremendo, Robert. Mírame a mí, Robert. Eso es una forma de orar, ¿no? Como que yo estoy hablando, no sé si está a la derecha, a la izquierda. Yo tengo que percibir que Él está ahí y que es mi papá. El desgraciado del diablo ya lo dejó mal por todos lados: el padre ausente, el padre malo, el padre que no responde, hay así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No corra con todas las bolsas y los paquetes que no puedes entrar en la puerta del trono porque llevan miles de peticiones, desgracia, enfermedad y todo eso. No, deja todo eso afuera. Solo el estar con Él. Ahí es donde cambian todas las cosas. Donde tú vienes con una idea de decirle a Dios todo lo que te pasa, lo que te duele y qué sé yo. Pero cuando entras en su presencia, después dice, no hace falta. Ya está. El estar en su presencia. Ya está. Es que siempre venimos por algo que Él tiene. Entonces siempre estamos en la misma posición, solo con algunas bendiciones de respuestas de Dios, pero no sufrimos la transformación. La transformación se sufre cuando yo vengo por Él. No sé si hablo o no hablo, o estoy nada más, o leo su palabra, solo un momento con Él. Sin una música de fondo, sin traer Marco Witt, sin traer aquel, sino, no, es solo. Ya sabe lo que voy a decir. Él se anticipa siempre. Por eso a veces ya ni pedimos porque se anticipó. Pero eso ocurre cuando estamos con Él. Él se interesa más de nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Cuando la barca estaba hundiendo, Jesús podía decir, sí, que se ahoguen, esto no aprende mal, y se iría al otro lado, pero no. Dice, el Señor quería adelantárseles, pero vio que tenían problemas y se volvió. Te ama más que sus proyectos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando tú estás en su presencia, lo que ocurre es que ahí comienza a cambiar. Ahí es donde el enemigo a veces se levanta para invadir. Estás en su presencia y te agarra hambre. Estás en su presencia y querías hacer pipí. Estás en su presencia y estás pensando, dejé la plancha, o algo va a pasar, porque estás buscando su presencia. Al buscar su presencia, ¿por qué tanta batalla para buscar su presencia? ¿Por qué tantas cosas te invaden? ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú estás en su presencia, la carne muere. Y la carne huye de la presencia de Dios. No soporta la presencia de Dios. Y ya no estoy hablando de demonios, estoy hablando de mi persona. Queremos huir, nos sofocamos, nos ahogamos. Esa presencia. La ansiedad se despierta como una leona. Y por eso David dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía que Dios tenía la respuesta. ¿Y por qué el alma se agita? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué? Entonces necesitamos aquietar esa alma para poder entrar en su presencia y poder hablar con nuestro Señor. Aleluya. Pero cuando estamos en su presencia, a cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria de Dios y somos transformados. Ahí viene la transformación de nuestras personas. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Esto no ocurre en la intercesión, esto ocurre en la oración. Por eso debo de ser un intercesor, pero también orar. Sí puedo fluir en lo que Dios quiere, pero necesito su persona, necesito estar con Él. Ahí es donde se transforman todas las cosas, específicamente las mías. Gloria a Dios, aleluya. Voy a terminar aquí. Orar es hablar con Dios. En la oración, aleluya, la oración es la respuesta para todo. En la oración vas a obtener paz, porque estarás frente al príncipe de paz.
En la oración vas a echar todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es en la oración. En la oración. A ver la imagen. A ver. No siempre Dios contesta la oración. Ese es un pensamiento humano, deducciones de experiencia que tuvieron algunas personas. Pero el Señor dice: pedí y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Que a esa persona no, que a aquella persona no cambia. No cambia. No te muevas por las experiencias de las personas. Muévete por la palabra. Muévete por la palabra, porque Dios tiene propósitos contigo y necesitas la palabra. ¿Por qué razón? Porque a Esteban lo apedrearon, pero Pablo fue apedreado muchas veces, pero no murió, porque había un propósito. O sea, no te cuelgues de la experiencia de otro, sino de la palabra. No discutas ni hagas sentir mal a nadie, pero nuestro Dios responde la oración. Aleluya, responde la oración. Santiago 5:15, la oración de fe sana al enfermo. Cuando ves esa palabra oración de fe, parece inalcanzable para un evangelista, apóstol, profeta, etcétera. Pero para mí, yo hace 5 días que recién vengo aquí, no sé muchas cosas. Este tipo de oración de fe parece oración de fe. Es darte, es pedir lo que Dios quiere darte. Aleluya. Es pedir lo que Dios quiere darte. ¿Cómo lo sé? Porque está escrito. Entonces, ¿qué sé? Que está escrito. Y cuando está escrito, aleluya, ese es el problema de Satanás. Está escrito. No puede hacer nada con ello. Aleluya. No puede hacer nada con ello. Aleluya. La oración. Marcos 11, verso 22. Respondiendo Jesús, dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, diga conmigo cualquiera. Otra vez, cualquiera. Estás en la lista. El que no conoce a Jesús, el que todavía no pasó adelante, si algún pagano clama, Dios le responde. El centurión no era un judío ni hebreo. El centurión era un pagano. Y dice que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué hizo? Oyó hablar de Jesús. Ni siquiera oyó a Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y cuando el Señor vino y dijo: no es digno que entres en mi casa, di la palabra y mi mozo sanará. ¿Qué dijo Jesús del pagano? En todo Israel no he visto tanta fe como en ese hombre. Wow. Estaban los maestros, los rabinos, los escribas, los sacerdotes, etcétera. Pero juntando a toda la nación de Israel, no había uno que tenga, y era pagano. Quiero ilustrar esto ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Robert, colócate aquí. Jorge, colócate aquí. Aleluya. Este evento rápido, colócate aquí. Ok. Gloria a Dios. ¿Eres el centurión? Muy bien. Quiero decirles que
Él no está presente, ellos no están presentes. Él sí está presente. Es alguien que está escuchando a Jesús. Quiero decirles, hijos, que para el que cree no habrá cosa imposible. Ustedes ya vieron los enfermos que he sanado, las personas que fueron liberadas. Por eso es que para el que cree todo es posible. Y como el profeta Isaías habló, los enfermos son sanados porque por mis llagas fueron sanados. ¿Ok? Es Jesús. Pero Él le cuenta. ¿Sabes, Jorge? ¿Sabes, Jorge? Escuché a Jesús. Él está recibiendo de segunda mano la palabra. Escuché a Jesús decir que, bueno, que sanó muchos enfermos, que liberó personas. Y también escuché a Jesús decir, que por la llaga de Jesús fueron curados. Y ahora Jorge dice al centurión, centurión, ¿sabes qué? Escuché a Jesús, escuché decir de Jesús, ese Jesús, escuché que Él puede sanar, que Él ha liberado muchas personas y ya han sanado muchas personas. Muy bien, presta atención a esto, es loco, ¿no? Porque el centurión no recibe de primera mano la palabra. Es un pagano, pero no recibe de primera mano la palabra, sino que él le cuenta a alguien y ese alguien le cuenta a alguien. Este está aquí recibiendo la palabra de primera mano y no es sano. Este le cuenta que los milagros tremendos que están sucediendo, los milagros, ¿cómo lo hace? Le está hablando. Le está hablando. La fe viene por el oír por la palabra. ¿Cómo se transfirió la fe de segunda mano? Este es loco. Él recibe de primera mano la fe y él ahora no es sanado, pero él está hablándole de Jesús a él y lo que él hizo, y ahora él está oyendo. Tampoco él está recibiendo nada, pero le está contando al centurión lo que Jesús hizo. ¿De dónde recibe la fe el centurión? De la boca de Jorge. Jorge, ¿de dónde recibe la fe? De la boca de Fabio. Y Fabio recibe de la boca de Jesús. Fabio tiene 30 años en la iglesia. Él tiene 5. Y él llegó por primera vez y recibe el milagro. Él lo recibió así porque creyó. Él solo quedó con la información de lo grande que es Dios, pero no recibió nada porque no usó la fe, porque esperaba sentir algo. Qué poderosa. No es Jesús aquí de Nazaret que está hablando, es su servidor. Y también no fue ayer, fue 2000 años atrás. Pero todo el que recibe la fe, aún de segunda o tercera mano, no importa, es si crees. Si crees, gracias. Gracias, si crees. Si crees. Si crees. Tienes fe para mover cientos y cientos de montes. Pero vas a tener que tomar las armas del Espíritu para quebrantar la incredulidad. Alabado sea el Señor. Porque no solamente aquí recibirán milagros, harán milagros. Harán milagros. Harán milagros. Harán milagros. Harán milagros. Harán milagros. Gloria a Dios. Harán milagros. Harán milagros. Aleluya. Cualquiera que dijere.
y no dudar en su corazón. No dice su alma, corazón, ADN, corazón, genoma, corazón, la verdadera persona. No el músculo, el ser. Es donde se inyecta la iniquidad de la incredulidad, que hace que a pesar de ver tantas cosas, todavía me cuesta creer para mí. Pero esta noche, una sencilla oración producirá un rompimiento tan grande que moverá los grandes montes, los grandes montes, los grandes montes, los grandes montes, los grandes montes. Oración. Cuando oramos, las oraciones llegan al Padre. Y en Apocalipsis describen cómo los ángeles con incensario, desde el papel que anoto o la voz que yo hablo en el pedido, al subir a lo eterno, se transforma en un incienso que está ¿dónde? Delante del Padre. ¿Cuánto tiempo? Permanentemente. ¿Hasta qué? Hasta que haya una respuesta. ¿Quién lleva esa oración? ¿Quién lleva tu oración a su presencia? ¿Cómo voy a orar? Me ayuda el Espíritu Santo. Pero ¿quién la lleva? Aleluya. Los ángeles, que traen ese incienso delante de Dios en esa copa. Pero el ángel que lleva tu oración a su presencia espera con el incienso por la respuesta. Nunca digas que no pasó nada. Jamás. Porque no ves lo que ocurre en el mundo espiritual. No digas no pasó nada. Porque Él espera con el incienso por una respuesta. En Hechos de los Apóstoles, la iglesia era perseguida. Y entonces estos comenzaron a orar porque perseguían a Jesús a través de la iglesia y al Padre. Y luego de eso, ¿qué hizo la iglesia? Oró las Escrituras. Eso lo convierte en decreto. Si vas a voltear las fuerzas del enemigo, no lo hagas diciendo Satanás malo. No, escrito está. Escrito está. Escrito está. Y entonces tomaron el Salmo 2 porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas porque se levantaron contra Jehová y su ungido, y diciendo echemos de ellos las cuerdas. Y así, cuando ellos oraron, aleluya, el lugar tembló. Y entonces, ¿a quién pusieron ahí delante del Señor? A Herodes y a Pilato. Y Herodes sale ahora con ese orgullo pedante y el pueblo grita: palabra de Dios y no de hombre. Y desciende el ángel con la respuesta: hiere a Herodes y muere comido por gusanos. ¿Qué estaba presentando la iglesia? A Herodes. ¿Cómo sabemos? Los ángeles llevaron esa oración. ¿Cómo sabemos? Porque el ángel esperó por una respuesta. Vino la respuesta y trajo el juicio sobre Herodes. Aleluya. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que Satanás te haga creer que Dios no responde tu oración. Por eso baja los brazos, te desanimas, te sientes frustrado, o que a ti te falta mucho, o que Dios es falluto. No, eso es lo que quiere hacer Satanás. Es lo que quiere hacer. Pero esta noche, gloria al nombre de Jesús, Dios ya encontró a uno, al sacerdote, según el orden de Melquisedec, a su hijo, que sigue intercediendo por nosotros. Pero esta noche el Señor despierta un espíritu de oración.